Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias damos a Dios porque Él es bueno, maravilloso y misericordioso. Dios bendiga al pueblo, la iglesia, el pacto. Dios bendiga a nuestra pastora Elvira. Doy gracias a Dios porque Dios me permite compartir en esta hora su palabra. Y para eso, hermanos, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él toque nuestros corazones y que hable en nuestras vidas como siempre lo hace a través de su bendita palabra. Padre Celestial, a ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres misericordioso, que tú eres soberano. En esta hora, Padre, te pedimos que tú hables a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones, que tú hables a nuestra vida a través de tu bendita palabra, oh Padre Celestial. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que todo aquel que ha de escuchar tu palabra, Señor, seas tú obrando en esa vida, Señor, ayudándonos, Señor, a ser mejores cada día, Señor. Obra, Padre, y trae de tu bendita palabra. En tus manos pongo mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, Dios bendiga sus vidas en esta hora. Me gozo de poder saludarles. En esta hora yo los invito a que abramos la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia a mano, si usted tiene una Biblia ahí junto a usted, yo te invito a que busquemos Marcos 10, 17. Estaremos dándole lectura, hermanos, del 17 al versículo 27 al 22. Amén. Dice la bendita palabra. Si usted me quiere acompañar, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice la palabra de nuestro Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. El 22 dice: pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta el 23, hermanos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. En esta hora, hermanos, quiero compartirte esta palabra que Dios ponía en nuestros corazones, y el tema de hoy es: nada es imposible para Dios. Ven y sígueme. Podemos ver, hermanos, que en Marcos capítulo 10, versículo 17, nos habla acerca de el joven rico. Podemos ver, hermanos, que dice la bendita palabra que cuando Jesucristo enseñaba, podemos ver que cuando Cristo Jesús fue, dice la palabra, que él fue al otro lado del Jordán, y dice que él sanaba enfermos, él predicaba su palabra, él compartía el mensaje de la salvación, hermanos, y podemos ver que dice que al salir él para su camino, cuando Jesús se iba a ir de ese lugar, podemos ver que viene al encuentro un joven corriendo, el cual lo detiene y le dice: Maestro. Podemos ver que este joven, dice la palabra de Dios, que este joven vino corriendo hacia Jesucristo, hacia donde él estaba, e hincándose de rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Podemos ver que dice el joven rico: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En este versículo, hermanos, en esta palabra podemos ver a un joven, hermanos, desesperado, a un joven que conocía de Dios, a un joven que le había escuchado del Señor Jesucristo. Dice que él sabía que Jesucristo era el dador de la vida eterna.
Este joven era un joven el cual tenía muchas riquezas, el cual tenía muchos bienes, como dice su palabra. Podemos ver que él sabía que Jesucristo tenía la vida eterna, que Jesucristo era la vida eterna. Y podemos ver que de alguna manera este joven sintió esa preocupación, esa necesidad de pensar en qué pasaría si él muriera. Y podemos ver, hermanos, que dice que este joven vino corriendo a los pies de Cristo Jesús. Dice que él cayó de rodillas y dijo: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Podemos ver, hermanos, que él se interesó en su salvación, él pensó en su alma, él tal vez pensó y dijo: bueno, yo lo tengo todo, si muero, si muero el día de hoy, ¿a dónde irá mi vida? ¿A dónde irá mi alma? Y podemos ver, hermanos, que este joven se preocupó en sí mismo al decir: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y podemos ver, hermanos, que él sabía que llegaría un momento en que él moriría. Y podemos ver que él se preocupa de alguna manera, porque podemos ver que cuando Cristo Jesús empieza su ministerio, podemos ver que él predicaba del reino de los cielos, él predicaba de la salvación, y podemos ver que dice que su fama se difundía sobre todas las regiones de Galilea, de Judea. Y podemos ver que este joven vino a los pies de Jesús, hincado, rogándole y diciéndole: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice el versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos ver, hermanos, que este joven, el joven rico, él poseía muchas riquezas, como dice la palabra de Dios. No dice qué cantidad poseía este joven, sin embargo, dice que él era un joven rico, que él no le hacía falta terrenalmente nada, él lo tenía todo. Sin embargo, podemos ver que él escuchó de Jesucristo. Él sabía que Jesucristo era el Mesías y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Podemos ver, hermanos, que él sintió en su corazón ese deseo, se preocupó por su alma. ¿Qué hago? ¿Qué hago para tener la vida eterna? Podemos ver que dice la palabra que Jesucristo le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Y podemos ver que él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos ver que este joven conocía de Dios, este joven conocía la ley de Moisés. Podemos ver que él sabía lo que era bueno, lo que era correcto. Pero podemos ver, hermanos, que el 21 dice: entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Podemos ver, hermanos, que ese joven lo tenía todo. Ese joven rico terrenalmente no le hacía falta nada, porque era un joven el cual lo poseía todo, dice su palabra, que tenía posesiones, tenía muchas riquezas. Sin embargo, este joven sintió un vacío y dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Podemos ver que Jesús le dice: mira, no mates, no hurtes, no adulteres, no digas falso testimonio contra nadie. Y podemos ver que este joven le dijo al Señor Jesús: yo he guardado esto desde mi juventud. Sin embargo, había algo que le faltaba a este joven, hermanos. Podemos ver que él tenía tantas riquezas
Y Jesús le dijo, solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y podemos ver, hermanos, cuál fue la reacción de este joven. Jesucristo le dijo, ve, vende todo lo que tienes. Ve y ven y sígueme. Y podemos ver que él se fue entristecido por esas palabras que Jesucristo le había dicho. Podemos ver, hermanos, que este joven quería una respuesta. Este joven decía, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, Señor Jesucristo? ¿Qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Pero podemos ver algo aquí, hermanos. Podemos ver que este joven tenía su confianza puesto en las riquezas. Podemos ver que este joven amó más a las riquezas. Este joven amó todo lo que él tenía y desaprovechó esta oportunidad de seguir al maestro. Podemos ver que dice la palabra que Jesucristo le amó. Jesús, al mirar que este joven se esforzaba, hermanos, dice la palabra ahí en el versículo 21 de Marcos 10, capítulo 10, 21. Jesús miró a este joven y lo amó. Pero podemos ver, hermanos, que a este joven le dolía dejar las cosas terrenales. A este joven le dolía vender todo lo que él poseía, porque él confiaba en las riquezas. Este joven confiaba en sus riquezas plenamente. Y podemos ver que este joven había dejado de creer en Dios. Este joven se había olvidado de Dios porque tal vez este joven terrenalmente lo tenía y lo poseía todo. No había necesidad económica para este joven, él lo poseía todo. Sin embargo, había un vacío en él y él sabía que un día él moriría. Él sabía que había una vida eterna y él sabía que había un castigo. Podemos ver que la palabra dice en Hebreos 9:27, porque está establecido para el hombre que viva solo una vez y después, que muera solo una vez y después el juicio. Porque está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Y también nos dice en Apocalipsis capítulo 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Podemos ver, hermanos, que este joven rico amó más sus riquezas, amó todo lo que poseía. Él confiaba en lo que él poseía, en su riqueza, él amaba sus riquezas. Y podemos ver que dice su palabra, que Jesús dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Podemos ver, hermanos, que Jesucristo les está dando un ejemplo a los discípulos, porque los discípulos miraron a este joven, el cual vino hincado a los pies de Jesús, se postró y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y podemos ver que este joven, al escuchar aquellas palabras de Jesús, mira, tú has guardado todo. Sin embargo, una cosa te falta. Vende todas tus propiedades, vende todas tus riquezas y dáselo a los pobres. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que este joven se fue entristecido. Dice la palabra que su corazón se entristeció, se afligió y él se fue. Y Jesús, al mirar, hermanos, a este joven, dijo a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y podemos ver, hermanos, que esta palabra, si nosotros la analizamos, dice la palabra que el ojo de una aguja se le llamaba así había ciertas ciudades en Jerusalén. En aquellos tiempos de Jesús había ciudades en las cuales tenía una puerta tan pequeña, tan estrecha, tan pequeñita que no cabía nadie en sola. Bueno,
que cabía solamente una persona, pero que esa puerta estaba tan pequeñita, tan estrecha, que los camellos no podían entrar por esa puerta. Con dificultad entraban y a esa puerta tan pequeñita, hermanos, esa puerta se le conocía como el ojo de aguja. Dice la palabra, Jesucristo les dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Podemos ver, hermanos, y tal vez los discípulos al escuchar esto se asombraban. Y podemos ver aquí el asombro de ellos. Dice el 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Podemos ver, hermanos, que Jesús les da una enseñanza. A veces amamos tanto una cosa y podemos ver que a veces muchas personas o muchos de nosotros confiamos en lo que poseemos terrenalmente. A veces nos afanamos tanto en algo, que amamos tanto ese algo y nos olvidamos de las cosas que verdaderamente importan, de las cosas celestiales, de lo que viene de arriba, de lo que Dios nos manda. Podemos ver, hermanos, que dice la palabra en Mateo 6:19. Habla acerca, hermanos, de lo que nosotros estamos viendo. Mateo 6:19 dice la bendita palabra, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Podemos ver, hermanos, que este joven, esta persona que tenía tantos bienes, que tenía tanta riqueza, confió más en sus riquezas. Tuvo la oportunidad de seguir al maestro, tuvo la oportunidad de caminar junto al maestro. Sin embargo, el amor hacia él estaba puesta en sus riquezas, en lo que él poseía. Podemos ver, hermanos, que él amaba tanto sus riquezas, que él despreció esa vida eterna que nuestro Señor Jesucristo le daba. Y podemos ver, hermanos, que le dice, ven y sígueme, vende todo. Y podemos ver que a este joven le dolió despojarse de aquello que él poseía. Podemos ver que a él le dolió en su corazón porque se fue tristemente. Él no quiso venderlo y dárselo a los pobres. Algo le faltaba, hermanos. Él se había olvidado de su primer amor. En Apocalipsis capítulo 2 dice, hermanos, cuando Dios habla a los Efesos y a la iglesia de Éfeso, podemos ver que le dice, yo he visto tu arduo trabajo. Yo he visto que tú has permanecido con esa paciencia. Yo he visto cómo tú desprecias, desprecias y no haces lo malo. Si nosotros vamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 2, podemos ver, hermanos, cómo Dios habla. Y Dios dice, yo conozco tus obras, capítulo 2:2, yo conozco a tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, dice la palabra. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice la palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podemos ver, hermanos, que este joven había olvidado, se había alejado de su primer amor, que era Jehová de los ejércitos, que era Jesucristo mismo. Se había olvidado de aquella vida eterna, porque tal vez este joven lo tenía todo terrenalmente. Y podemos ver que él poseía su confianza en las riquezas. Y es por eso que Dios nos dice, hermanos, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino que haceos tesoros en el cielo, porque donde está el tesoro, tu tesoro, ahí está tu corazón. No es malo ser rico, no es malo tener heredades, no es malo tener riquezas. Lo malo, hermanos, es de que a veces cuando tenemos todo nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de las cosas celestiales, nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque confiamos en lo que poseemos, confiamos en lo que tenemos. Y la palabra de Dios nos dice, no hagas tesoros en la tierra,
podemos ver que este joven tuvo la oportunidad de seguir a Jesucristo. También podemos ver que Jesús le dice, ven y sígueme, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Podemos ver, hermanos, que hubo hombres en la Biblia, los cuales eran ricos, los cuales tenían muchas riquezas, y podemos ver que uno de ellos era Lot. Podemos ver que el otro era Abraham. Podemos ver, hermanos, que Salomón era un rey el cual poseía todo. Y podemos ver que ellos confiaban en Dios. Ellos reconocían que todo lo que ellos poseían eran gracias a Cristo Jesús, era gracias a Dios. Ellos sabían que esa bendición que ellos tenían venía de lo alto y no por sus propias fuerzas. Y podemos ver, hermanos, que ellos amaban a Dios. Ellos amaban a Dios. Pero podemos ver que este joven rico, el cual nos habla en Marcos capítulo 10, dice que él amaba tanto lo que él poseía terrenalmente y se fue triste. Desaprovechó la vida eterna, hermanos. Él estaba consciente de que él un día moriría. Sin embargo, le dolió tanto dejar lo que él poseía y se fue, hermanos. Y es algo muy triste, hermanos. Podemos ver, hermanos, que él se va. Y a veces nosotros, hermanos, conociendo aún de Dios, nosotros, amigos, conociendo aún de Dios, nos hemos alejado de Él. A veces confiamos en lo que poseemos terrenalmente. A veces queremos trabajar para mantener las cosas, para darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestros padres. Sin embargo, podemos ver que lo más importante es buscar de Dios. La palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió por ti, Jesucristo murió por mí. Y Él quiere que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón. Hay cosas, hermanos, que tal vez en este mundo nos quitan tanto de nuestro tiempo. Tal vez nosotros nos enfocamos más en otras cosas y dejamos lo que verdaderamente importa. Podemos ver que Jesucristo nos habla como este joven y nos dice, ven, sígueme. Podemos ver, hermanos, que los discípulos se asombraron. Y a veces nosotros decimos, bueno, es que hay tantas cosas que la Biblia nos pide, hay tantas cosas, no es fácil buscar de Dios. No es fácil buscar de Dios, hermanos. No es fácil, pero podemos ver, hermanos, que Él nos ayuda. Podemos ver que dice Cristo Jesús, que Jesucristo envió a su Espíritu Santo para ayudarnos. A veces nosotros que decimos conocer de Dios, pero a veces nuestro tiempo lo dedicamos a otras cosas y nos olvidamos. Nos hemos olvidado de nuestro primer amor, así como este joven, que él confiaba más en su riqueza, que él confiaba más en lo que él poseía. A veces nosotros, hermanos, en este tiempo en el cual nosotros estamos pasando, muchos de nosotros no trabajamos, otros sí. Y no es bueno ser rico, no es bueno tener bienes, no es bueno vivir, es bueno, podemos decir, no es malo tener riquezas, no es malo vivir bien, tener todas las comodidades, no es malo tener mucho dinero, lo malo es de que a veces tú amas más ese dinero y te olvidas de Dios. A veces amamos más lo que tenemos terrenalmente y nos olvidamos de las cosas que en verdad importan, que es buscar más y más de Dios. Podemos ver que muchos que gustaron de la salvación se fueron porque se les hizo difícil seguir a Dios. Jesucristo le decía a este joven, ve, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Es muy difícil seguirle, hermanos, pero podemos ver, hermanos, que habrán estos siervos de Dios, dejaron todo por seguir a Dios. Y podemos ver que dice la palabra, que en el versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más
ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Podemos ver que Pedro le decía, maestro, pero nosotros lo hemos dejado todo. Tú lo sabes, Señor. Hemos dejado casa, nuestro hogar, hemos dejado nuestras tierras. Lo hemos dejado todo por amor a ti. Y Jesucristo, hermanos, con ese amor le dice, mira, tú no te preocupes, de cierto tú ya tienes tu recompensa, de cierto tú ya te has ganado la vida eterna. Podemos ver, hermanos, que Dios nos habla. Dios habla en nuestra vida para aquellos que conocemos de Él, para aquellos que le buscamos, Señor. Al Señor Él quiere que nosotros nos sigamos esforzando. A veces todavía en nuestra vida hay cosas que tenemos que dejar por seguir a Jesús. A veces dedicamos más tiempo a las cosas terrenales y descuidamos las cosas espirituales, hermanos, así como este joven rico, que él no mentía, él no robaba, él no hurtaba, dice, él honraba a su padre y a su madre. De cierta forma él había guardado cierta parte de los mandamientos, él conocía, pero podemos ver que Dios le dice, Jesucristo le dice, Jesús le dice, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesucristo sabía que ese joven amaba demasiado su riqueza. Ese joven confiaba tanto en la riqueza y no en Dios, no en Jesucristo. Y a veces, hermanos, nosotros vivimos de la misma manera como este joven. Nosotros ya le conocemos, hermano, pero a veces no nos queremos despojar del pecado, de aquello que a Dios no le agrada. A veces todavía mentimos, a veces todavía robamos, hurtamos, hermano. Pero eso no debe de ver en nuestra vida como hijos de Dios. Muchos de los que conocieron de Dios se han alejado. Pero Dios te dice, ven y sígueme. Dios nos da una oportunidad y Dios quiere que nosotros pongamos nuestro corazón, busquemos las cosas celestiales, que le busquemos cada día más a Él, hermanos. Podemos ver que Dios quiere que dejemos el pecado y que busquemos cada día más de Él, que nos despojemos. Podemos ver que Efesios 4:22, si usted me acompaña, dice Efesios 4:22, hermanos, dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Podemos ver, hermanos, que tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir, tenemos que buscar cada día más de Dios, ser llenos de su presencia, hermanos, que podemos ver que nuestro corazón esté en las cosas celestiales, que siempre anhelemos, hermanos, ser mejores cada día, que busquemos de Dios, porque sabemos que un día vamos a morir. ¿Y cómo estamos delante de Dios? Podemos ver que este joven se preocupó por su alma. Sin embargo, hermanos, no quiso dejar lo que él poseía por amor a Dios. Amó más sus riquezas, amó más lo que él tenía. Y podemos ver que él se fue triste. Y podemos ver, hermanos, que Dios nos dice y nos da un ejemplo, hermanos, que nosotros tenemos que buscarle cada día. Él pone el ejemplo del camello, es más fácil. Es más fácil que un camello, dice, aquí es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Y no quiero decir que los que tienen riquezas no van a entrar en el reino de los cielos, sino que Jesucristo estaba diciendo cuán difícil es que aquellos que amen más las cosas que posee el mundo entren en el reino de los cielos. Porque su corazón está puesto, está confiado en lo que posee. Tengamos cuidado, hermanos. Miremos en quién estamos confiando.
Podemos ver, hermanos, que nuestra confianza debe estar siempre en Cristo Jesús. Que si tú tienes bienes, que si tú tienes riquezas, que si tú tienes dinero, hermanos, es gracias a Dios. Pero que todo lo que tú posees no te quite la mirada de Dios. Que todo lo que tú posees no lo atesores en tu corazón, sino que tú busques cada día de Dios, hermanos, y sigamos cada día buscando de Dios. Podemos ver que dice algo bien hermoso. Los discípulos no podían entender y ellos decían, pero ¿cómo es posible que un camello pueda pasarse en el ojo de una aguja? Y Jesús, conociéndolos, hermanos, les dijo, mirándolos, en el versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para con Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué emocionante, qué sorprendente, hermanos, es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, el cual todo lo puede, y Él nos daba un ejemplo, hermanos, como yo lo dije, que el ojo de una aguja no es la que ahorita nosotros conocemos, sino que en aquel entonces era una puerta tan pequeña y difícilmente entraba un camello. Pero Dios le decía, Jesucristo les decía, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que hay ricos, hay personas que tienen muchas heredades y que han puesto su confianza y su fe en Dios, que ellos esperan a Dios, que ellos esperan a Jesucristo y ellos le sirven con todo su corazón. Y no solamente, hermanos, aquí la palabra nos habla de la riqueza, sino que tenemos que ver, hermanos, qué es lo que nos aleja de Dios. Qué es lo que más amamos terrenalmente y eso tal vez nos aleja de Dios. Yo le decía a mi esposo, es que tal vez a veces nosotros nos enfocamos o nos inclinamos más a algo y ese algo nos quita mucho el tiempo y no buscamos de Dios. Y yo le decía a él, y conversábamos con mi esposo, y yo le decía a él, a veces no leemos, o hay personas que no leen la Biblia en una semana por estar en las redes sociales. Podemos ver el Salomón decía, todo es vanidad. Todo es vanidad, todo lo que está en la tierra es vanidad, hermano, todo lo que nosotros hacemos, vanidad de vanidades, o sea, no nos lleva a nada bueno. Es bueno tener cosas, es bueno vivir bien, pero siempre y cuando confiemos en Dios, siempre y cuando agradeciéndole a Dios y sabiendo que todo lo que poseemos es gracias a Dios. Podemos ver, hermanos, que no hay nada imposible para Dios. Tal vez a veces decimos, es que no podemos, es que no hay nadie perfecto. Exacto, no hay nadie perfecto, dice la palabra de Dios, que no hay justo ni aun uno. Pero déjame decirte que dice la palabra en Romanos 8:26, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda, hermanos. Él nos ayuda. Y dice Dios, hermanos, que Él está con nosotros, que su Espíritu Santo nos ayuda, que si nosotros estamos pasando por un momento tan difícil, que si nosotros sabemos que no podemos dejar de mentir, dejar de robar, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda, nosotros no podemos. Tal vez a veces decimos, es que no es fácil seguir a Cristo Jesús. No lo es, hermano, porque podemos ver, hermanos, que la palabra nos dice que no fue fácil para este joven. Él se fue